Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a arrancar el encuentro de hoy, esperando que ingresen todos los que están en espera. Voy a comentar que en principio, si no hay alteraciones, nosotros vamos a tener la evaluación parcial el día miércoles a las 18 horas. Van a recibir todas y todos en el contacto que han puesto en el campus grado, esto es, vía correo electrónico o en el teléfono. Buenas tardes. Hola, van a recibir la URL, el link, el acceso para poder participar del examen justo a las 6 de la tarde, el día miércoles. Y bueno, ahí se va a desplegar un menú de preguntas que ustedes irán eligiendo y seleccionando en función de hasta donde les lleguen las capacidades de haber comprendido esta primera parte del curso. Probablemente, eh, digo, digo probablemente, esto no está confirmado porque he dando vuelta a la Dale, posibilidad Sam. de un paro nacional, pero todavía no hay confirmación para el miércoles. Por lo tanto, por ahora se mantiene el día miércoles. Una cosa que puse en Facebook para que puedan leer todas y todos los que no entran a Campus Grado porque no tienen acceso, es la lista de las personas que están integradas en lo que formalizó la facultad como inscritas en la Comisión 12 para este año. Lo que les pedí ahí vía Facebook, que fíjense si no están, para el caso que no estén en esa lista, que hagan el trámite ante estudiantil o alumnado para poder ser incorporados. ¿Por qué? Porque el examen va a ser distribuido entre las personas cuyos contactos figuran en campus grado. Por lo tanto, si no figuran en campus grado, no van a recibir la invitación a integrarse al parcial. Tienen de cualquier manera mañana y pasado todo el día para revisarlo. Y si alguno tuviese algún problema especial, se contacta y vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero en principio quien lo tiene que resolver es la facultad a través de la secretaría correspondiente. De alumnado de estudiantil depende de dónde esté el problema. Eh, Ahí me preguntan, el miércoles tengo final de derecho privado, si hay posibilidad de tenerlo otro día o voy directamente a recuperatorio. No, no hay una segunda instancia, por lo tanto, la sugerencia es que directamente te presentes a la fecha para el recuperatorio, que todavía no sabemos cuándo va a ser. La dificultad es que en ese caso ya no va a tener una segunda instancia como si el resto de tus compañeras y compañeros para el caso que no tengan éxito en en la primera instancia. Bueno, hoy yo tengo planes de hacer tres cosas. Primero, contar algo muy breve con respecto al problema de la balanza de pagos y el sector externo. Lo voy a ver con algún ejemplo para provocar un poco la modorra. La segunda cuestión que voy a plantear sobre algunos tips importantes a tener en cuenta respecto a lo que es el sector monetario y el sector financiero en especial a los fines de la evaluación del día miércoles. Y tercero, tal como les anticipé el último encuentro, vamos a dar una parte del encuentro para satisfacer dudas, plantear problemas, sugerencias, desvelos o lo que aparezca por ahí. Bueno, voy a arrancar entonces por algunas cuestiones vinculadas con el llamado sector externo de la economía. Y para hacerlo, lo que les voy a dar es un ejemplo muy burdo, muy acotado, que tiene un recorte importante, pero tiene el efecto de provocar la interpretación a fondo de qué es la balanza de pago y para qué se utiliza. Para esto yo voy a plantearles una suposición, que es una suposición que en el terreno de la realidad concreta de cualquier economía capitalista no existe. Y esta suposición lo que hace, para facilitar la interpretación, es reducir lo que es la casuística, el conjunto de operaciones o transacciones de un país en particular, para que vean cómo funciona la balanza de pago. Entonces lo que vamos a suponer es, primero, que este país que estamos analizando y que registra su balanza de pago, reitero, la balanza de pago se ocupa de registrar el conjunto de transacciones monetarias entre los residentes de un país y los residentes en el extranjero,
para este país tan particular que vamos a describir, acá las operaciones son muy pocas. La primera operación que se puede identificar en esta balanza de pagos es que este país vende productos agrícolas y vende productos agrícolas que anualmente suman 80.000 millones de dólares, de rupias, de lo que quieran. Vamos a poner 80.000 millones de dólares. Esto es un ingreso, o sea, se exportan productos agrícolas y los productores, mejor dicho, los exportadores de estos productos agrícolas cobran 80.000 millones de dólares, entran al país 80.000. Eh, no significa que se los quede el exportador, después puede haber mecanismos de regulación sobre los cuales vamos a volver. Vamos a hablar de la balanza de pagos en general. Y vamos a suponer que estos 80.000 no desaparecen, por lo tanto, del circuito, sino que están circulando en el circuito bajo una u otra forma. En este mismo año en el que hay un conjunto de productores agrícolas que a través de los exportadores venden al exterior 80.000 millones de dólares, este país compra repuestos y accesorios para su sistema industrial. Repuestos y accesorios para las maquinarias, se trata de maquinarias que producen productos industriales, que producen bienes de consumo, o bien repuestos y accesorios que sirven para corregir o para mejorar o para sostener el mantenimiento de lo que es todo el equipamiento de la producción agrícola. Y resulta que en este país tan raro y tan acotado, esta compra de repuestos y accesorios que se hace al resto del mundo, o sea, esta importación, requiere de 60.000 millones de dólares. Esto, por lo tanto, es un egreso de divisa. Hasta acá tenemos una balanza comercial que también coincide con la balanza de pago, porque no hay otro tipo de operaciones, es decir, una balanza de pago que se reduce a una balanza comercial, porque reitero, no hay otro tipo de operaciones, de transacciones, que anualmente expresa o da 20.000 millones de dólares de superávit. ¿De dónde salen los 20.000? Bueno, fácil. Como hay 80.000 de ingresos por las ventas agrícolas y hay 60.000 de uso como consecuencia de la importación, de la compra de repuestos y accesorios, hasta aquí hay un superávit comercial, si quieren le vamos a llamar, de 20.000 millones de dólares. Pero resulta que en este país hay una parte de la población que tiene una capacidad de ahorro importante y que anualmente pretende y aspira a hacer tres cosas, siempre las mismas. Una es a comprar un auto importado, que sería una importación, nada más que es una importación particular que no sirve para producir, sino que sirve para ser utilizada como un bien de consumo durable por la familia que lo compra. Otra parte de esta familia lo que piensa es, además de adquirir este auto importado de alta gama, es todos los años irse de viaje al exterior, se pueden ir a Disney, se pueden ir a cualquier lugar, no importa dónde. Y una tercera cosa que esta familia, con el alto poder de compra, no solamente puede anualmente comprar un auto importado e irse de viaje al exterior, sino que además aspira a guardar una parte de sus excedentes monetarios no en moneda local, no en pesos, sino en dólares. Entonces, eh, aparece como un demandante de dinero que se expresa en tres cosas diferentes, ¿no? La importación de un auto, el viaje al exterior, para lo cual se necesitan también dólares, y el canje de los pesos que le sobran por dólares que los saca del circuito. En este ejemplo, por supuesto absurdo y acotado que estoy planteando, esta familia lo que hace es consumir anualmente el equivalente a 20.000 millones de dólares. Entonces, hasta acá, la balanza de pagos, esta balanza de pagos acotada que estamos mostrando, muestra unos ingresos iguales a los egresos. ¿Cuáles son los ingresos? La exportación agrícola. ¿Cuáles son los egresos? Por un lado, la importación de repuestos y accesorios, y por el otro lado, este estilo de consumo que tiene esta familia que tiene alto poder de compra. Compra autos importados, se va de vacaciones al exterior y además saca del circuito dólares porque con pesos va, lo compra y los guarda en el colchón o en una caja de seguridad. Eh, ¿Está claro cuál es el planteo hasta ahí? Bueno, continúo. Bueno, en este esquema, lo que hay de particular, en este esquema lo que hay de particular es, por supuesto, un equilibrio, porque entra lo mismo que sale, no pasa nada, está todo en orden, no hay ninguna presión en el mercado cambiario, y además hemos tomado como criterio, que ahora lo voy a incorporar, que
antes que ocurra el primer año en el cual ocurre todo esto, el Banco Central, que es el que administra las reservas internacionales, no tiene reservas internacionales, tiene cero. Tiene $0 en el Banco Central. Cuando termina el año, sigue teniendo cero, porque en realidad entraron 80.000 y se fueron 80.000. Ahora, si hay alguna alteración en esto, está claro que se modifican las reservas internacionales o alguna otra cosa. Vamos a suponer que esta familia tiene un alto poder, este grupo de familias que tienen alto poder de compra, deciden 2 veces al año comprar auto, o 2 veces al año irse al exterior, por lo tanto, de mandar mayor cantidad de dólares para esto que constituye en última instancia una importación. Bueno, si no hubiera reservas internacionales al principio, está claro que para que esta familia pueda acceder a algo más de 20.000 millones de dólares, tiene que haber alguna fuente que lo permita. Y esta fuente es o bien un aumento de las exportaciones, pero supongamos que las exportaciones no pueden aumentar porque el mundo solamente está dispuesto a comprar esos 80.000 y nada más, o deuda. Pero esta deuda no es una deuda en moneda local, sino que es una deuda en moneda extranjera, porque se requiere moneda extranjera para satisfacer en este caso la demanda, sea de la familia o sea de los importadores. Con lo cual, la cuestión de fondo que yo quería plantear para este ejemplo sencillo es que la balanza de pagos tiene la relevancia que yo había planteado en el encuentro anterior de, en función del comportamiento pasado, presupuestar hacia futuro para saber qué política se da el Estado Nacional para administrar las reservas. Y las reservas internacionales no pueden sino salir de este conjunto de transacciones que yo simplifiqué en 3 casos. Bueno, ¿cómo es el caso de la Argentina? Bueno, la Argentina tiene una balanza comercial que hace relativamente poco tiempo es superavitaria, esto es, vende más de lo que compra, pero resulta que por una parte hay una demanda muy importante para la importación de autos de alta gama. Ahora está parado por el efecto de la pandemia, pero en épocas de relativa normalidad, hablemos del 2019 para atrás, la presión para comprar pasajes, estadía, etcétera, y para tener una vacación, un viaje de placer o lo que fuera al exterior, al menos se llevaba entre 10 y 12.000 millones de dólares anuales. Y además en la Argentina, como consecuencia de una vieja tradición sobre la cual podemos hablar después cuando veamos el caso de la Argentina y no ahora, hay una fuerte tendencia a la mirada de una economía bimonetaria. La cabeza de cualquier argentino o argentina funciona en términos bimonetarios. Se piensa en dólares, se ahorra en dólares, se cree además que hay como una especie de derecho natural para llevarse un pedazo de las reservas internacionales a su casa, y como esto ha sido acompañado por una larga tradición de libertades generadas desde la dictadura del 76 en adelante, hay una fuerte instalación en el caso de la economía argentina de que cualquier ciudadano o ciudadana, cualquier empresa, sea local o extranjera, tiene el derecho de llevarse y de un pedazo de las reservas internacionales a su casa, lo cual genera una fuerte presión en el mercado de divisas y es parte de la explicación de las crisis recurrentes, solo es parte de la explicación de la crisis recurrente de la falta de dólares que hay en el caso de la Argentina. A esto se puede agregar algo que yo en algún momento comenté, que también influye sobre la balanza de pago, y que es cómo es la estructura productiva. Por ejemplo, si un país tiene una industria desarrollada localmente, con criterios locales, con patrones locales, con insumos, accesorios, repuestos locales, es un tipo de situación. Ahora, si el país lo que ha hecho es copiar modelos de desarrollo industrial, modelos productivos, modelos de plantas, o inclusive haya importado una idea que le gustó, que funciona en cualquier otro rincón, para lo cual hace falta importar una maquinaria extranjera y los repuestos y los accesorios y los suplementos también son de proveniencia extranjera, pues acá hay una fuerte presión eh, sobre el mercado, sobre el mercado local. En lugar de comprarse acá, se compran afuera,
pero para pagarlo hace falta moneda extranjera, con lo cual esto se transforma, en este caso, en Argentina también, en una fuerte presión sobre el mercado de divisas porque se piden o se exige moneda extranjera para poder cancelar y atender este tipo de estilo de, de producción. Eh, yo creo que había comentado en el encuentro anterior el caso particular que tiene en el caso de Argentina, no es único, no es exclusivo, pero en la Argentina de una dimensión importante, la historia del complejo automotriz. El complejo automotriz argentino recién el año pasado, y porque estamos en el medio de la pandemia, porque creo que en situaciones normales sería diferente, recién el año pasado dio un superávit de algo menos de 2.000 millones de dólares. Y yo miro todas las exportaciones del complejo automotriz y miro todas las importaciones del complejo automotriz. Si miro para atrás, y reitero, lo del año pasado es una rareza porque tiene que ver, entre otras cosas, con la pandemia. Si miro series de largo plazo, desde el 2004 en adelante, si quieren, desde cuando tenemos una uniformidad de medición de la balanza de pago, en el caso de la industria automotriz tenemos un problema. Argentina compra más de lo que vende. Exporta menos autos de los que compra. Lo mismo pasa en las autopartes, en las motopartes y así de seguido. Con lo cual, la balanza de pagos es, de alguna manera, una especie de termómetro que mide varias cosas a la vez. Por una parte, esto que yo planteaba, son las presiones que hay sobre el mercado, sobre las divisas internacionales, sobre las que maneja el Banco Central, sobre las reservas internacionales que maneja el Banco Central. Y por otra parte, esto también refleja algunas cuestiones de naturaleza que uno le podría llamar de largo plazo o estructural y que van perfilando el modo en el cual se desenvuelve la economía de un país, en este caso de la Argentina, en su relación con el resto del mundo y cuáles son las fuentes que permanentemente demandan moneda diferente de la moneda de curso legal en el país. Reitero, en el caso de la Argentina hay una historia especial que arranca en 1976 y que ha instalado fuertemente en la sociedad, en la cultura empresaria, en la cultura de la familia, asociada con un conjunto de otros condimentos que lo han acompañado, la instalación de una mirada de economía bimonetaria, donde funciona el dólar y donde funciona el peso y donde la confianza sobre el peso es escasa y por eso la búsqueda del dólar tiene la dimensión que tiene. Una aclaración simplemente, el argumento que más se conoce respecto de esta tendencia hacia la dolarización es que no se puede ahorrar en pesos, que la inflación se come todos los ahorros y por eso la búsqueda del dólar permite cubrir esta cuestión. Sin embargo, en la Argentina, entre el año 91 y el año 2001, tuvo un régimen que se conoció como el régimen de convertibilidad, en donde un dólar era igual a un peso, la inflación no existía. Y sin embargo, la demanda de dólares se hizo tan potente como en los años en los cuales la inflación era muy fuerte. Con lo cual, el argumento de la existencia de niveles de inflación como argumento central y de fondo que permite explicar el comportamiento bimonetario es insuficiente. En todo caso, requiere ser eh, eh, acompañada por un conjunto de otras cosas. Contado este ejemplo chiquitito para terminar de redondear el tema de las reservas internacionales, sí quiero decir que el tema de las reservas internacionales se vincula con el tema que ahora vamos a ver, que es el sistema monetario, eh, el análisis de algunas cuestiones del sistema monetario y el sistema financiero están asociados también a la existencia de la moneda propia y al vínculo de la moneda propia con la moneda extranjera. Y entonces lo que yo voy a contar es lo siguiente, es que existen entidades que se parecen o que se parecían a lo que hoy son modernamente las entidades financieras, los bancos. Este tipo de entidades, por un lado, eran algo así como repositorios de la confianza del público, que dejaba sus cosas, que dejaba el oro y a cambio se llevaba una moneda, o que se llevaba el billete como depósito, con la confianza que en algún momento la pudiese retirar. Pero por otra parte,
la transformación que ha sufrido el sistema monetario y el sistema de crédito fundamentalmente está asociado con la aparición de algo que yo había comentado en algunos de los encuentros, que es la existencia de entidades que pasan a tener el monopolio de la emisión de la moneda. Y estas entidades que pasan a tener el monopolio, o en todo caso un lugar central, hoy no se podría hablar de monopolio porque no es exclusivo, un lugar central en la emisión de la moneda, en la administración de la moneda, están los bancos centrales. Los bancos centrales son un producto de la consolidación de los llamados estados nacionales y un producto además del desarrollo de las políticas autónomas en cada uno de los países para afrontar la relación con el resto del mundo. En América Latina, por ejemplo, la creación de los bancos centrales pertenecen al primer tercio del siglo XX, hay algunas excepciones. Ahí hay casos parecidos de nacimiento del Banco Central. Yo había comentado que el Banco Central, en el caso de la Argentina, se funda en 1935, si bien había habido entidades que en forma previa habían ocupado un lugar de esta naturaleza. Antes del Banco Central, yo decía, existió en la Argentina lo que se conoció como caja de conversión, que jugaba más o menos un papel parecido, mucho más limitado, obviamente por la época y lugar, a lo que hoy ocupan los bancos centrales, y en forma previa a la existencia de los bancos centrales, lo que había en el caso de la Argentina, pero también en América Latina, en casi todo el mundo, un régimen a partir del cual quienes emitían las monedas, quienes emitían los billetes, no eran los bancos centrales, sino que eran los bancos directamente. Entonces el banco recibía la confianza a través del depósito del público, sea en oro, en plata o en lo que fuere, y a cambio daba los billetes de banco para que el público en general pueda utilizarlo para sus transacciones económicas, compras, ventas, etcétera, etcétera. En el caso de la Argentina, esto también fue exactamente así. Si cuando se levante la pandemia están aburridos y quieren pasar por el Museo del Nuevo Banco de Santa Fe, donde funcionaba el Banco Provincial de Santa Fe, van a poder encontrar la historia de los billetes que emitía el Banco Provincia, como también el banco, como lo fue el Banco Provincia de Buenos Aires o el Banco de Londres, y como los bancos que vivieron o fueron fundados en forma previa a la aparición del Banco Central. Y después hay casos, por ejemplo, en los cuales subsiste este régimen bajo algunas modalidades particulares, como el caso de Taiwán, en donde siguen siendo los bancos los emisores de billetes. Entonces ahí uno tiene los bancos transnacionales que uno conoce que operan en la Argentina, están todos también en Taiwán, y cada uno emite su moneda en base a un criterio de regulación que es bastante diferente de lo que existe en la Argentina, y co-circulan o circulan en forma concomitante en aquel país billetes emitidos por el HSBC o por el Chase o por el banco que, que fuera. Bueno, la construcción de los sistemas bancarios hizo posible un despliegue más o menos importante en lo que son los mecanismos de financiación institucional del sistema económico en el cual vivimos, que es el capitalismo, ¿no? Y entre las cosas que posibilitó es garantizar la existencia de circulación monetaria en la medida que la economía la necesite, y a su vez ser una herramienta importante de definición de política económica por parte de los estados nacionales. Desde el propio arranque de la creación de estas entidades, de los bancos centrales, hubo una discusión que se sigue manteniendo hasta la fecha, que es la necesidad de la autonomía de una cosa respecto de la otra. O sea, que la economía del Estado tendría que andar por un lado y la economía que maneje el Banco Central por el otro. La mayoría de los bancos centrales que existen hoy en el mundo son entidades pertenecientes a los estados nacionales. En algunos casos hay participación de capitales privados, y uno de esos casos es el caso estadounidense. El Banco Central en Estados Unidos se llama Reserva, traducido al español, es Reserva Federal, y hay participación de capitales privados. En la historia de la construcción de los bancos, a partir de la aparición de los bancos centrales, se conocieron diversas formas de operación, pero hay dos que se hicieron particularmente difundidas, si bien hay una de ellas que es la que tiene presencia permanente y extendida a lo largo y a lo ancho de todo el mundo.
¿Cuáles son esas dos formas? Bueno, las dos formas son más o menos las siguientes. En la primera, que es la menos difundida, ha habido muchos casos, en la Argentina tuvimos un caso asociado con esto, durante el primer y segundo gobierno de Perón, estamos hablando del año 45 al 55. En la primera forma, las entidades financieras, los bancos que están autorizados a operar en el territorio por el Banco Central, pueden captar depósitos del público, y este público puede estar constituido por empresas o por familias, pero lo hacen como encomendados por la entidad, por la autoridad monetaria, por el Banco Central. Léase, lo hacen por cuenta y orden. Si toman depósitos, pero con esos depósitos no pueden hacer cualquier cosa. Solo pueden hacer lo que define, lo que orienta el Banco Central o la conducción del Banco Central. En el caso de la Argentina, esto se conoció como régimen de nacionalización de depósitos, régimen de centralización de depósitos sería un poco más preciso. Funcionaba de la siguiente manera: los bancos tomaban los depósitos del público, y el Banco Central le decía, miren, esto lo tiene que colocar en tal proporción en la actividad lechera, en esta proporción en la actividad del comercio, esto para consumo de hogares y esto lo tiene que guardar. Eh, Esa forma de orientación fuerte también se conoció con algunas variantes como consecuencia de lo que era la estructura política asociada a ello, en lo que fue toda la historia del socialismo real desde la Unión Soviética y disparada para el conjunto de países que conformaban el bloque soviético. O sea, la banca central captaba dinero por cuenta y orden, y las entidades financieras, que en aquel caso eran estatales, tenían que colocarlo, tenían que seguir los lineamientos de política crediticia definidos por los bancos. La más difundida no es esta, obviamente, y la más difundida es el sistema de encajes. Es un nombre que no dice mucho, pero ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que el Banco Central dice, bueno, yo autorizo a funcionar a esta entidad, a esta entidad, a esta entidad, las regulo, las monitoreo, y estas entidades lo que pueden hacer es captar depósitos del público libremente y colocarlas donde quieran, o más o menos donde quieran, pero con una condición: no pueden prestar todo lo que captan, tienen que guardar un pedazo de los depósitos de lo que captan como una especie de fondo de reserva para atender la emergencia al retiro de fondos. O sea, no se pueden quedar sin plata. Esta reserva, que es una reserva que está asociada con el comportamiento en general de la economía, la circulación monetaria, se conoce con el nombre de encaje bancario. Y en general en todos los regímenes financieros no se puede, no hay una tasa única de encaje bancario. Entonces, por ejemplo, los depósitos recibidos en cuenta corriente, esto que tiene una alta movilidad y que las empresas o los particulares atienden y requieren a diario, tienen una tasa de encaje, es decir, una tasa de reserva obligatorio que no se puede prestar. Los depósitos en caja de ahorro tienen otro tipo de tasa de encaje. Los depósitos a plazo fijo también tienen otro tipo de encaje en función del plazo inclusive al que fueron constituidos. Una cosa es si vence a los 30 días y otra a los 120 o a los 360, entonces las necesidades no son iguales. Y también en todos los regímenes nacionales hay normas particulares que regulan el tema de los encajes, para el caso que se trate de depósitos en la moneda de curso legal o la moneda proveniente de otros países, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay que protegerlo, porque estos depósitos en moneda extranjera también son ámbito de incumbencia ya no solo del Banco Central, sino del Gobierno Nacional, como consecuencia de las políticas que haya respecto de la administración de la balanza de pagos que antes referenciaba. Con lo cual, planteado esto, ahí se abre también una doble casuística en materia de entidades financieras. En general, en casi todos los países del mundo hay lo que uno podría denominar una especialización de entidades. Que la Argentina la tuvo hasta 1977, que es el año en el cual se dictó el bando militar que seguimos conociendo como Ley 21.526, promulgada durante la dictadura.
¿En qué consiste la especialización? Bueno, hay bancos que financian el comercio, hay bancos que financian la industria, hay bancos que financian la construcción de viviendas particulares, hay bancos que financian la promoción de empresas tecnológicas, hay bancos que financian toda la estructura y el financiamiento de la educación y así de seguido. O sea, la especialización es más o menos recurrente en casi todo el planeta. En el caso de la Argentina, esta diversificación virtualmente fue borrada de un plumazo con la reforma del año 77. Y a su vez esto está atravesado por lo que uno podría denominar los regímenes de propiedad que hay con respecto a las entidades que operan en el sistema bancario. En todos los países del mundo hay bancos estatales y hay bancos privados. Dentro de los privados hay bancos extranjeros y bancos nacionales. Dentro de los estatales hay estatales de diferentes jurisdicciones, la nación, las provincias, los municipios, pero también hay un conjunto de entidades que están autorizadas en algunos regímenes a hacer todo tipo de operaciones y otras que están limitadas para hacer cualquier tipo de operación. Y en general, esta diferencia está muy vinculada al origen de los capitales. Por ejemplo, en la Argentina, si se instala un banco extranjero, se le reconoce el mismo derecho que un banco nacional. Entonces puede captar depósito del público y puede colocarlo y puede definir él su política de créditos. Hay países en los cuales esto no puede ser así, que es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Un banco, inclusive, aunque sea estatal, como el Banco Nación tiene una sucursal en Nueva York, no puede hacer lo que hacen los otros bancos. Está limitado por ley, como están limitadas la mayoría de los bancos extranjeros. Entonces hay una diferencia de trato respecto de la banca local sobre la banca extranjera, que en el caso de la Argentina no existe, pero en otras geografías es notorio. Y obedece a criterios políticos de diverso origen, ¿no? Sea para defender el núcleo duro de lo que es la banca local, o sea para otros fines o en competencia con los regímenes monetarios y bancarios de otros países. Bueno, la larga historia de los bancos centrales ha provocado esto, que este tipo de entidades sean las que, en forma excluyente, son las que emiten dinero. Y la emisión de dinero tiene más de una forma posible. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un sistema bancario que recibe 10.000 de depósitos, todo el sistema bancario, y que esté obligado por ley a guardar 2.000 de esos 10.000, o sea, el 20%. Por lo tanto, puede prestar 8.000. Entonces hay una capacidad prestable, 8.000, que tiene como origen los depósitos del público, pero hay 2.000 que los tiene que guardar en reserva. Y vamos a suponer también que esos 2.000 que tiene que guardar en reserva no es en función de las necesidades que el propio sistema requiere, el propio sistema económico requiere, sino que obedece a un criterio muy conservador del Banco Central, donde dice, mire, en realidad con 1.500 alcanzaría, pero yo quiero guardar 2.000 porque me parece que hay demasiado dinero en circulación. Con lo cual, en lugar de guardar 1.500, en lugar de obligar a las entidades a guardar 1.500, las obliga a guardar un poco más. Y esto contrae, es decir, achica la circulación monetaria. Para el caso que mañana cambie la orientación del gobierno y convenzan al Banco Central de que con 1.500 alcanza, bueno, el cambio de la tasa de encaje del 20% al 15%, o sea, bajar la obligación, o sea, cambiar la obligación, haría posible que como los bancos en lugar de guardar 2.000 ahora pueden guardar 1.500, hay 500 que ponen en circulación. Por lo tanto, hay un incremento, habría un incremento de la circulación monetaria como consecuencia de que los bancos podrían prestar esos 500 que antes no podían prestar. Pero no es la única forma de creación de dinero. El crédito, la creación de dinero tiene formas múltiples que no se circunscriben al rol que ocupan las entidades financieras. El crédito comercial ocupa un lugar importante, el crédito de los proveedores, el crédito que se puede obtener inclusive de fronteras afuera, también provoca o permite orígenes de financiamiento que no están asociados exclusivamente con el papel de
de los bancos centrales. Eh, y, y cualquier otra cosa, por ejemplo, todo el sistema de precargas de cualquier cosa, la precarga de un teléfono celular, o la precarga de una tarjeta de colectivo, o la precarga de billetera Santa Fe, o con las cosas que andan dando vuelta, ¿qué es eso? Bueno, eso también funciona como una especie de crédito, porque en este caso el crédito es al revés, el crédito lo está otorgando el que hace la carga, y se lo está dando a otro que le va liberando los servicios a medida que se produce el consumo, con lo cual quiero significar que eh, la mirada tradicional respecto de la forma de emisión de dinero de ninguna manera se circunscribe, aunque siga siendo la más relevante, al papel que juegan, que ocupan los bancos centrales. Los bancos centrales, sin lugar a duda, participan de un proceso de regulación importante en esto, pero no es el único jugador. Y para eso voy a contar una, una de las herramientas de la reforma de 1977 que encaró la dictadura y que estaba dada por la siguiente característica. Hasta ese momento, el sistema bancario en la Argentina era un sistema en el cual el ahorro, estamos hablando fundamentalmente de los depósitos a plazo fijo, era muy escaso en relación a la totalidad de los depósitos que se captaban. El grueso de los depósitos que funcionaban o que existían en el sistema económico, hasta 1976 inclusive, eran depósitos en cuentas corrientes y en mucho menor escala en cajas de ahorro. O sea, las cuentas corrientes, imagino que saben qué son, que son una cuenta bancaria que permite ser extraídas con cheques manuales o cheques electrónicos. Y la caja de ahorro es la que en general están asociadas a las cuentas sueldos o cualquier tipo de cuenta de recepción de remuneraciones. Bueno, el sistema financiero argentino era eso, era un sistema fundamentalmente asociado con la comprensión de los depósitos en cuenta corriente, menor nivel la caja de ahorro y los depósitos a plazo fijo no existían. El diagnóstico que trazó la dictadura era que el sistema financiero no captaba depósito a plazo fijo porque las tasas que se pagaban eran tasas muy bajas y por debajo de la inflación. Y entonces la dictadura se plantea entre las primeras medidas, yo creo que fue la segunda medida del gobierno en 1976, antes, mucho antes de la reforma, se plantea liberar las tasas de interés. Esto es, hasta ese momento los bancos no podían pagar cualquier tasa de interés a los depositantes de plazo fijo y a partir de ese momento se liberó la posibilidad de que los bancos efectivamente puedan hacer lo que quieran y pagar la tasa que quisieran a los depositantes de plazo fijo. Con lo cual, ese estímulo, por llamarlo de alguna manera, empezó a provocar algunas transformaciones en la composición de los depósitos del sistema bancario argentino, pero con un agregado. El Banco Central dijo, bueno, no solamente libero la tasa de interés, sino que además vamos a hacer una cosa así, vamos a castigar a las entidades que tengan depósitos por los cuales no pagan interés, esto es fundamentalmente los depósitos en cuenta corriente, y en cambio vamos a darle un premio a aquella parte de las operaciones que las entidades financieras eh, puedan recibir en la medida en que aumenten la cantidad de depósitos a plazo fijo. Eso se creó bajo una norma dictatorial que se conoció como la Ley de Regulación Monetaria y que funcionaba exactamente de esa manera. Los bancos, en la medida en que captaban depósitos en cuenta corriente, tenían que guardar una parte por la reserva esta obligatoria por el encaje y otra parte la podían prestar. Por la parte que podían prestar, se les imponía un cargo, es decir, una multa, por decirlo de alguna manera. En cambio, para los depósitos captados en plazo fijo, que no se podían colocar en su totalidad, porque una parte había que guardarla como reserva, como encaje, sobre esa parte de reserva o encaje recibían una remuneración o una compensación. Claro, como la composición de depósitos en el año 77 decía que eran más importantes los saldos en cuentas corrientes que en plazo fijo, en realidad lo que recibían los bancos era muy escaso, digamos, como compensación. Pero a medida que se fue transformando el sistema financiero argentino, estamos hablando del año 1980, 1981, los bancos pasaron a ser fuertes cobradores de esta cuenta de regulación monetaria que obviamente pagaba el Estado Nacional, en la que se estimulaba el pago de altas tasas de interés, castigando
la captación de los dineros en cuenta corriente. ¿En qué terminó? Bueno, en general la crisis económica de la dictadura se la plantea con la llamada crisis de la deuda externa, que es el año 82. En el año 82 estallaron dos crisis. Una es la que más se conoce, la de la deuda externa, pero la otra es la de la cuenta de regulación monetaria, cuyo impacto fue más o menos parecido en términos monetarios al de la crisis de la deuda externa, y que el gobierno que entró en 1983, el gobierno de Alfonsín, no pudo desarmar sino hasta 3 años después. Con lo cual, durante ese largo periodo, todo el sistema bancario recibió una especie de premio por la llamada cuenta de regulación monetaria. Contado esto en forma breve, cosa que vamos a ver con algún detalle en la parte 4 del programa, lo que quiero terminar de significar es que el sistema monetario es un sistema que no es un sistema que se maneja de manera autónoma, sino que siempre, aunque el discurso sea de reivindicación de la autonomía de la banca central, siempre el sistema monetario es un sistema que está asociado o está vinculado a las políticas económicas de gobierno, independientemente del signo político al cual pertenezcan. El sistema monetario no es un sistema aislado, no puede ser un sistema autónomo. Yo creo haber comentado en algún momento que cuando fue la llamada crisis de las hipotecas en el 2008 en Estados Unidos y 4 años después impactó esto en la Comunidad Europea, quien salió a bancar la parada y a sostener el funcionamiento de los sistemas financieros fueron los respectivos gobiernos nacionales, y lo hicieron utilizando precisamente a los bancos centrales. Fueron los bancos centrales los que salieron al salvataje del sistema bancario estadounidense y el sistema bancario de la zona euro en el 2012. Y del mismo modo, el Banco Central, en el caso de la Argentina, fue la herramienta política y pública de salvataje del sistema bancario en la propia crisis del 2001, dado que permitió la sobrevivencia de los bancos, inclusive respetando los regímenes de propiedad, como consecuencia de bueno, la inminente caída del sistema monetario de la Argentina. Cosas parecidas se vieron en la crisis brasileña en el año 99, en la crisis rusa, en la crisis turca, que se dieron todas en en un relativo breve periodo de tiempo, entre los años 90 y finales de tales años. Bueno, en la literatura, entre otras cosas, ustedes van a poder ver que al analizar el sistema monetario, el sistema de circulación monetaria, van a ver una referencia a una llamada teoría cuantitativa de la moneda. Así como en su momento yo expliqué que desde muy tempranamente la economía política se trazó entre los objetivos, explicar cómo hacía el sistema para mantenerse en equilibrio. A eso obedece como respuesta la mirada fisiocrática o la mirada de Marx en el tema de la reproducción simple y ampliada. También apareció muy tempranamente la preocupación de cómo hacer para saber qué cantidad de moneda hace falta en circulación para que no se trabe el sistema económico. Y los ensayos fueron de diversa naturaleza, y la primera explicación más o menos sólida y consolidada que apareció ya hace demasiados años se conoce con el nombre de teoría cuantitativa de la moneda. La teoría cuantitativa de la moneda hoy es una herramienta que no es utilizable porque el sistema monetario es bastante mucho más complejo que lo que concebían los autores que desarrollaron desde esta perspectiva la teoría cuantitativa de la moneda. Pero lo que sí se puede decir es que el concepto que había detrás de esto era más o menos el siguiente. Bueno, ¿qué cantidad de moneda hace falta que circule en la economía? Bueno, la cantidad de moneda que se necesita para comprar y vender. Por lo tanto, acá hay varias cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué cosas se compran y se venden? ¿En qué cantidades se compran y se venden? ¿Qué precio tienen las cosas que se compran y se venden? ¿Y cada cuánto tiempo se compran y se venden? Una cosa es comprar un tren, que a lo mejor una vez cada 5 años compra la empresa que compre o un estado que compre una locomotora, y otra cosa es comprar manteca, leche, pan. Entonces acá, ¿qué interviene? ¿Qué cosas se compran? ¿En qué cantidades? ¿Cuál es el precio? ¿Y cuál es la frecuencia? Bueno, esta mezcla de cosas
es la que dio origen a lo que se conoce como la teoría cuantitativa de la moneda. La van a ver en una fórmula que no hay que aprenderla de ninguna manera, sino, pero que refleja el vínculo entre precios y cantidades, y que es la primera explicación, fue la primera explicación más o menos sólida para entender o para intentar interpretar qué papel ocupa la moneda, qué cantidad de moneda hace falta para la circulación del sistema económico, para que no se rompa, no se quiebre y no estalle. Lo que ocurre es que con el desarrollo del sistema de créditos a lo largo de la historia del capitalismo, la teoría cuantitativa de la moneda, en su enunciado original, fue perdiendo aire como consecuencia que se necesitaba incorporar un conjunto de otras cosas para saber qué cantidad de moneda hace falta en el sistema económico para que no se pinche la rueda y para que no se trabe. Es más, en los casos de algunas crisis importantes, con sistemas monetarios, con fuertes devaluaciones, lo que se vio es que el artificio de imaginar que es un problema intervenir en el mercado monetario es nada más que eso, un artificio. Yo por ahí tengo guardado, hoy no los traje, pero a todas las y los jóvenes que están acá, seguramente alguna vez han visto Los Simpsons y han visto el capítulo en el cual hablan del billete del trillón de dólares. Bueno, la existencia de billetes con trillones de ceros, además de ser una fantasía de un capítulo de Los Simpsons, ha sido una realidad en sistemas monetarios en los cuales la inflación hizo estragos y las devaluaciones o los cambios de moneda obedecieron a la aparición de monedas de esa naturaleza. La Argentina también. Creo que, si mal no recuerdo, el billete de máxima denominación que hemos visto fue el de 1.000.000. Era 1.000.000 de otra cosa, ¿no? Pero ese millón tampoco servía para nada, porque a lo mejor un sueldo era 42 millones. Claro, con esos 42 millones no se podían hacer muchas cosas, pero la aparición de ceros y la aparición o la creación de moneda para sortear el problema derivado de la inexistencia de dinero es una herramienta que en general tienen los bancos centrales y que, si prefieren, en el caso de la Argentina, en la crisis reciente de hace 20 años, del 2001, dio lugar a la aparición de lo que uno podría considerar una cuestión previa a la aparición de los bancos centrales, pero que sin embargo aparecieron como herramientas que posibilitaron que la economía no se empantane, que es la aparición de cuasimonedas. En la Argentina no había prácticamente pesos y el Estado Nacional emitió una moneda que se llamaba letras de corto plazo, que circulaba junto con los pesos. Algunas provincias emitieron su moneda, estamos hablando del 2001-2002. Algunas provincias emitieron su moneda y algunos municipios emitieron su moneda. Yo todavía colecciono algunos billetes emitidos por municipios muy chicos. Es decir, no tenían plata para pagar los sueldos, no tenían plata para pagar los insumos, los accesorios, los alquileres. Entonces emitieron una especie de compromiso de pago a futuro, que ese es un billete, eh, y con eso se quitó de la esfera de la situación de trabazón el funcionamiento de la economía, con lo cual pensar el sistema monetario no reduce mirarlo ni desde una perspectiva tradicional, ni quedarse solamente con la mirada de lo que es la teoría cuantitativa de la moneda, sino en el uso de recursos que facilitan la reaparición del crédito y que permiten salir del lugar de la trabazón, reitero, del sistema económico. O, si prefieren, mirar el sistema monetario para ver en su conjunto, para ver cuáles son los puntos de ruptura o sus puntos que permita zafar de la situación de ruptura, son más o menos parecidos a los razonamientos que los autores clásicos hicieron para saber por qué el sistema funciona y no se rompe, ¿no? En aquellos primeros ejercicios, que ustedes lo tienen, por ejemplo, en el análisis estructuralista de Castro y Lessa, la noción es que ahí la oferta coincide con la demanda, por lo tanto, todo lo que se oferta es igual a todo lo que se demanda, pero para que eso sea posible, tiene que existir un acceso a fuentes monetarias tales que permitan que todo eso se cristalice, de lo contrario sería imposible, con lo cual la moneda que es la moneda necesaria en circulación tiene que estar vinculada a esas necesidades que la oferta y la demanda plantean en esos esquemas, que son solo eso,
esquemas para mostrar cómo funcionaría el punto de equilibrio o a partir del cual uno puede imaginarse un quiebre en el mismo. Bueno, yo hasta acá no quiero avanzar mucho más, pues ya son las 6:20, así que quiero dejar la última parte de este encuentro para dudas o problemas que tengan en miras hacia la evaluación del día miércoles, sin perjuicio que si hay algo que sea necesario aclarar sobre este punto, con gusto. Profe, Así que tiene, sí, yo tenía una duda respecto del último punto de la unidad uno, que es el punto de desarrollos recientes, que habla sobre, o sea, es el texto de Farrugia, no sé cómo se pronuncia, que te habla sobre la CEPAL y la teoría de la dependencia. Realmente lo leí un montón de veces y no me termina de quedar claro, o sea, entiendo a líneas generales, pero no termino de comprender qué es la teoría de la dependencia y cómo se relaciona con lo que plantea sobre el punto antiimperialista de Marx y las corrientes clásicas y modernas de él. bueno, gracias, Rocío. Yo quizá también lo pasé muy alto, porque estas clases sé que son más cortas y además todo el inconveniente que generan no permite desarrollar todo esto. Bueno, yo lo plantearía más o menos así. Desde que el capitalismo es capitalismo, pero fundamentalmente desde que el capitalismo es capitalismo maduro, hubo búsquedas teóricas desde perspectivas ideológicas totalmente diferentes para entender cómo era la dinámica de la acumulación, qué es lo que facilitaba el crecimiento. Eh, y en todo caso, cómo funcionan las relaciones entre las naciones. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Bien. ¿Cómo funcionan las relaciones entre las naciones para ver cómo es este proceso de transformación? Entonces acá, ¿qué es lo que encontramos en la historia de la teoría económica? Encontramos, por un lado, lo que yo podría llamar las vertientes de la teoría del desarrollo. Es decir, cómo se explica el funcionamiento de la economía capitalista viéndolo de una perspectiva particular, que son las llamadas teorías del desarrollo. Por otro lado, tenemos una mirada respecto de cómo funciona la economía capitalista, teniendo en consideración las estructuras subordinadas entre centro-periferia, metrópoli y colonia, etc. Y aquí tenemos, lo primero que aparece son las llamadas teorías del imperialismo, que hay más de una versión. Las teorías del imperialismo es lo primero que aparece en realidad sobre finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Ustedes tuvieron ahí un texto para leer. Las teorías del desarrollo cobran una importante fuerza en los años 60, o sea, a partir, no es que no hayan existido antes, pero a partir de los años 60 ocupan un lugar importante porque intentan explicar qué hacer a partir de la finalización del proceso de reconstrucción de la Segunda Posguerra Mundial. Rostov, ahí hay autores inevitables. Y después también sobre finales de los años 60 aparece un conjunto de ensayos que nacen en América Latina, en el seno de la Comisión Económica para América Latina, que es la CEPAL, que entre otras vertientes terminan exteriorizando algo que se conoce como la teoría de la dependencia. Y esto es ver cómo funciona el desarrollo del sistema capitalista, pero teniendo en consideración que hay como dos velocidades diferentes. Hay países que van más rápido y hay países que van más lento. No desde una perspectiva de la teoría del imperialismo, sobre la cual ahora me voy a referir, sino como consecuencia de lo que serían las deficiencias estructurales naturales. Esto es, ¿por qué algunos países crecen más rápido que otros? O sea, ¿qué niveles, qué cosas diferencian estos ritmos de crecimiento diferentes? Y para eso se ensayó la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia en realidad no es una, hay tres vertientes de la teoría de la dependencia. Hay una cepalina neta, hay otra estructuralista y hay otra marxista. Y tienen algunos puntos de común y tienen algunas diferencias. Pero lo voy a sintetizar del siguiente modo. Cuando aparecen las teorías del imperialismo, lo central que se quiere explicar en ese momento es la relación entre las metrópolis colonialistas y las colonias. Si bien existían los estados nacionales, ubíquense que el texto ese que ustedes leyeron de Lenin, del líder de la Revolución Rusa, es de 1916. Todavía no se había descolonizado África. Entonces hay un modo de relatar la relación metropolitana respecto de las colonias previa a la creación de los estados nacionales y otra una vez que el desarrollo de los estados nacionales
llega a un punto en el cual cierta autonomía o independencia es verificable, aunque también cierta subordinación de otra naturaleza que la que se había descrito a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. En cambio, la teoría de la dependencia dice, bueno, a ver, el texto clásico Dependencia y Desarrollo en América Latina es del 69, 1969. Entonces los autores, si bien con varias diferencias, que voy a ver si hago tiempo de plantearlas, aunque no quisiera que se aburran mucho con esto, los autores escriben o desarrollan la teoría de la dependencia con el siguiente criterio. Dicen, bueno, tenemos países que son autónomos, pero no son tan fuertes como los países centrales. Por lo tanto, tienen un nivel de subordinación, pero una subordinación que no es la subordinación colonial, donde hay un país que está subordinado a un gobierno extranjero, sino que la subordinación tiene que ver con el tipo de estructura productiva que tiene. Y por lo tanto, todo el desafío está en quitar eso, en quitar o atenuar esos elementos de subordinación. Bueno, yo había comentado en un momento que uno de las figuras brillantes del pensamiento cepalino, que no participó de la teoría de la dependencia, pero sí, en todo caso, con su inspiración, Raúl Prebisch, comentaba que parte de esta dependencia que es de los países de menor desarrollo respecto a los países de mayor desarrollo, obedecía al consumo imitativo, el consumo de, no solamente de aspirar a que las familias consuman los mismos que consumen los habitantes de los países centrales, sino a consumir los modelos de producción y distribución que ocurren en los países centrales. Este modelo imitativo, este consumo imitativo, en la mirada de Prebisch, en la mirada inclusive de Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, pero mucho antes fue uno de los primeros autores, creadores de la llamada teoría de la dependencia, ponen fuerte acento. Después hay otras versiones que nosotros no vimos en el curso. Un autor que ya falleció hace unos años, que se llamaba Samir Amin, egipcio, planteó que la ruptura entre los países centrales y los países de la periferia capitalista, para favorecer un desarrollo autónomo por fuera, en la órbita de los países menos desarrollados o de la periferia capitalista, estaba precisamente en romper ese consumo imitativo. Él lo llamó la teoría de la desconexión, que me parece muy interesante ahora volver a leerla porque se está empezando a hablar de vuelta de esa cuestión en el marco de la pandemia y el problema que tienen las economías de la periferia capitalista. Y esto a su vez confronta, las teorías de la dependencia confrontan con la mirada de toda la tradición que uno puede asociar a las teorías del desarrollo, que hay montones también, no hay una única corriente que uno podría involucrar bajo la forma de las teorías del desarrollo. ¿Qué son las teorías del desarrollo? Bueno, intentan explicar cómo funciona la economía capitalista, cuáles son los elementos que favorecen el crecimiento, la inversión, la mejora, el bienestar, la orientación hacia la elevación de la productividad, la tecnología o lo que fuera. La clásica que en general se estudia en las carreras de economía es la mirada de Rostov, Walt Whitman Rostov, que para él el desarrollo era como una especie de objetivo a alcanzar, máximo y definitivo, y él definió que en realidad lo que había en la historia social del mundo era que cada uno de los países tenían una especie de comportamiento parecido a lo que uno podría asociar con el crecimiento del humano. Es decir, uno es bebé, después se sienta, después camina, después aprende a leer, a escribir, es decir, como una etapa natural de desarrollo de la fase hasta llegar al nivel de maduración. En la mirada rostoviana era inevitable pasar por ese conjunto de etapas, ser bebé, sentarse, etc. Pero no, lo estoy planteando en forma figurativa, no lo plantearon en estos términos, él lo planteaba en cinco etapas, por lo tanto era obligatorio para él transitar este conjunto de etapas para llegar al nivel de desarrollo. Había un problema, te corren el arco. Esto es, a mí me plantean, bueno, Argentina tendría que llegar al lugar que hoy ocupa Estados Unidos, por ejemplo. Sí, pero Estados Unidos no está quieto. Entonces, si Argentina avanza por ese camino, cuando llegue a lo que sería el objetivo, Estados Unidos se corrió varios kilómetros hacia adelante. Que en realidad el nudo sobre el cual está planteada en general la crítica central a las teorías del desarrollo. Para sintetizarlo y para no hacerlo más longa. Teoría del imperialismo, teorías del desarrollo, teorías de la dependencia,
son tres vertientes diferentes, obviamente, y antitéticas, en algunos casos confluyen, que permiten explicar cuál es la dinámica de funcionamiento del sistema mundo capitalista, cuáles son los elementos que permiten entender por qué crece, por qué decrece, por qué se estanca, por qué está subordinada, cuáles serían los caminos para desenvolverse o desarrollarse. Curiosamente, la palabra desarrollo o desenvolvimiento parte del supuesto que hay algo que está envuelto o enrollado. Y es curioso porque en todas las lenguas se dicen, tiene más o menos la misma exteriorización. Development en inglés o desenvolvimiento en caso portugués. Y hay una cosa de fondo en el origen de la palabra, porque lo que se piensa que hay como fuerzas ocultas, que lo que hay que hacer es despertarlas para dar lugar precisamente a la aparición desenvuelta, desarrollada de lo que se necesita para llegar al punto de llegada eh, que se auspician. Otro problema. Bueno, yo tenía un problema con una parte del texto de Isakovich cuando empieza a hablar del PSG, el Producto Social Global. No entiendo muy bien en general a qué se refiere y la reproducción simple y ampliada que tiene. Bueno, ahí tenemos entonces tres cosas. Las dos cosas que vos me planteás y otra que Agustina dice si podría explicar el principio de la demanda efectiva de Keynes. Que lo vimos en la otra clase, pero vamos a volver sobre esto. El primer punto que vos me dijiste, ¿cuál era? ¿El de la reproducción? No. El PSG, el Producto Ah, la Social Global. PSG. Bueno, desde el momento en que se busca explicar el equilibrio en el sistema económico, cada corriente y cada subcorriente del pensamiento económico ha intentado crear categorías que permiten explicar el origen de la riqueza, la distribución de la riqueza, cómo participa cada uno de los factores en todo esto. Yo podría decir, para simplificar, que si la economía funcionara en términos de valores y no de precios, o si los valores fueran iguales al precio, ese concepto, esa noción de producto social global, la noción de producto social global, no sería ni más ni menos que el valor bruto de la producción que ven en términos de la macroeconomía. O sea, es el termo que tiene ahí Leo con el cual está cebando su mate. El termo que es el producto que se vende. ¿Cómo el termo llegó a ser termo? Bueno, alguien lo concibió, tiene acero inoxidable, tiene alguna otra cosa, etc. Ahora, en el proceso de producción de los termos, de lo que fuera, se han utilizado cosas que preexistían al termo. Una máquina para hacer el plegado, las materias primas que se necesitan para poder hacer el termo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo miro y digo, bueno, a ver, ¿qué produce la Argentina? Solo termo. Bueno, el Producto Social Global o el valor bruto de la producción de la Argentina son los termos. Pero viene otra pregunta, pero bueno, ¿qué parte del termo ya estaba hecha antes de producir el termo? O sea, ¿qué cosas necesarias o imprescindibles se necesitaban para producir el termo? Una máquina para plegar la chapa, digo, o lo que fuera, o el propio acero inoxidable, o el acero y después el proceso de inoxidación. Bueno, todo esto se conoce como trabajo anterior en términos de la teoría marxista. Y el trabajo actual es lo que se agrega al trabajo anterior. Por lo tanto, el termo, o si preferí, el producto social global es el trabajo anterior, que es la chapa, el plegado, la maquinaria para hacer el termo, etc. Y el trabajo actual, que es el desenvolvimiento, la fuerza de trabajo, más la generación del trabajo excedente que antes no existía. Ahora, esto, que es una noción simplificada para la época en que lo escribió Marx, se encuentra años más tarde con la producción de los sistemas de cuentas nacionales. Por eso digo, si los valores fuesen iguales a los precios, yo podría decir que el Producto Social Global como concepto es exactamente el mismo del valor bruto de la producción. ¿Cómo es el concepto de la macroeconomía? No habla de trabajo anterior y trabajo actual. Habla, en lugar de decir trabajo actual, dice valor agregado neto. ¿Y qué es el valor agregado neto? Bueno, lo que se agregó a lo que antes preexistía. ¿Y qué es lo que antes existía? Volvemos a todo lo que se necesitó para poder hacer el termo. Por lo tanto, el valor agregado es ni más ni menos que aquello que la macroeconomía, ya no la mirada marxista,
muestra bajo la forma de distribución en dos magnitudes, que es el salario y la ganancia. Marx lo llamaba fuerza de trabajo y plusvalía. Si los valores fuesen iguales a los precios, estos serían equivalentes. Entonces, ¿qué es el producto social global? Es la exteriorización de la producción del conjunto de las mercancías, no solo del termo, que están en el mercado para ser ofertadas. Ahora, siempre sabiendo que ese producto social global requirió de un trabajo anterior, en términos de Marx, o requirió de los insumos en los términos de la macroeconomía moderna o en los términos lo que están descritos en el texto de Castro y Leza. ¿Qué son los insumos que aparecen en el texto de Castro y Leza? Los insumos son esos, el capital fijo y el capital circulante de Smith, o si prefieren, el trabajo anterior de Marx. Porque esos insumos del texto de Castro y Leza, donde está considerado que la maquinaria se consume todo en el mismo periodo de tiempo, incluye dos cosas: las máquinas y equipos por un lado y las materias primas por la otra. Bueno, la segunda que me dijiste es lo de la reproducción. Yo había contado, y vuelvo a reiterar porque me parece importante el punto la búsqueda teórica desde las distintas corrientes de pensamiento de permitir explicar cómo funciona el sistema para no romperse, esto es la búsqueda de explicar cómo es el equilibrio, ha tenido respuestas hasta Marx de un sentido, y ya durante el siglo XX el equilibrio ya toma otra dimensión, porque aparece, por ejemplo, en el pensamiento keynesiano. Lo anuncio porque después voy a tomar lo de la demanda efectiva que a mí aquí me están planteando. Entonces, a lo largo de la teoría económica, el pensamiento económico, de la economía política fundamentalmente, nosotros lo que podemos encontrar son distintos ensayos que permiten explicar cómo funciona el equilibrio. Recordarán, yo lo mencioné también, la escuela fisiocrática, el autor Quesnay decía que era un sistema circulatorio, que circulaba plata, y eso era posible, hacía posible la compra-venta de las mercancías, él identificaba tres sectores, los tres sectores estaban asociados con un tipo de propiedad, es decir, la tierra, el trabajo y el capital, que después aparecen en Smith bajo esa forma. En Smith aparece más explicitado esto, donde él dice que toda la producción requiere de tres tipos de factores, y la conjunción de estos factores es lo que garantizan el equilibrio, y Marx se lo plantea ampliando un poquito el desafío. Claro, tiene la ventaja que vino lo que escribieron los otros, por lo tanto su crítica a la economía política la hace sobre la base de lo que escribió fundamentalmente la escuela clásica. Entonces él dice, bueno, a ver, yo lo pienso en este sentido. Por una parte digo que en el sistema económico se producen bienes de producción, máquinas, equipos, herramientas, etcétera, pero también se producen bienes de consumo. Y que los bienes de producción son comprados por un tipo de sujeto y los bienes de consumo son comprados por otro tipo de sujeto. Entonces lo que dice es, bueno, en principio voy a decir lo siguiente, decía Marx, al sector que produce medios de producción le voy a llamar sector 1, y al que produce medios de consumo lo llamo el sector 2. Yo aclaré después que hay una... Bueno, no importa lo que aclaré, porque no me voy a ir a lo de Rubin ahora porque va a ser demasiado. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Bueno, entonces, ¿cómo funciona el equilibrio? Y los que producen medios de producción tienen que encontrar un mercado donde alguien se los compre. Y los que producen medios de consumo tienen que encontrar un mercado en el cual haya quien necesite esos medios de consumo, ni más ni menos. Para que eso sea posible, tiene que haber una conjunción de valores y cantidades. En el sentido, si yo produzco choclos y la gente no consume choclos, digamos, no se trata de un problema solamente de cantidades, sino de lo que se busca en la oferta concreta respecto de eso. Entonces, en el esquema de reproducción simple, lo que muestra Marx es que para que el sistema vuelva a funcionar, se tienen que vender la totalidad de los medios de producción, se tienen que vender la totalidad de los medios de consumo y reponer las condiciones de producción, tanto el sector que produce maquinaria y equipo, o si prefieren medios de producción, como el sector que produce medios de consumo, le hace el sector 2, o como lo plantea Marx. Ahora Marx dice, bueno, pero esto en realidad es un artificio, porque el sistema, la reproducción simple puede ocurrir alguna vez. ¿Qué significa la reproducción simple? Que la totalidad del excedente generado, la totalidad del plusvalor, la totalidad del trabajo no remunerado a los trabajadores, el capitalista se lo lleva a su casa y de su casa lo utiliza para comprar bienes de consumo.
Pero el capitalismo no funciona así. Marx dice, y está claro que no funciona así. No se consume todo lo que se genera en términos de plusvalía. Hay una parte de la plusvalía, a veces más importante, otras veces menos importante, que se utiliza para ampliar la escala de producción. ¿Y por qué se utilizaría para ampliar la escala de producción en lugar de ser llevada a su casa? Y hay una razón medio indiscutible, que la gente tiene la costumbre de reproducirse y cada vez hay más gente en el planeta que antes, con lo cual el mismo sistema de producción no podría abastecer in eternum la demanda de las sociedades, porque la demanda va creciendo simplemente porque hay nacimientos. Hay más nacimientos que muerte. Por lo tanto, esta sería una explicación desde el punto de vista poblacional exclusivamente, pero también puede estar asociada con el hecho de el abordaje de nuevos mercados. Entonces, en el texto de Marx, y ustedes no lo van a ver porque eso no lo planteamos, él piensa, a ver, ¿y cómo un empresario se resuelve a invertir un poco más en esta rama, en esta otra? ¿Qué cosas tiene de estímulo por un lado y qué trabas tiene para hacerlo? Bueno, eso no forma parte de la discusión de la reproducción ampliada, por lo menos al nivel al que nosotros lo vimos en el curso, pero lo que hay que tener en cuenta es esto. La reproducción simple que él plantea no es ni más que otra forma un poco más compleja de explicar la pregunta que se hizo la fisiocracia y la pregunta que se hizo la escuela clásica inglesa. Y la reproducción ampliada es sobre la base de lo que yo te decía. La idea es que no todo en la plusvalía se la lleva a la casa el empresario para consumirla, sino que una parte, importante por cierto diría yo, se utiliza para ampliar la escala de producción. ¿Cómo se puede ampliar? Compro más máquinas y equipos, compro más materias primas, contrato más trabajadores, o extiendo la jornada laboral, o pago horas extras, etc. ¿Por qué? Bueno, porque desde la perspectiva de Marx, todo el dinero que se utiliza para ampliar la escala es capital. Hasta ahí y no más que eso. Después vamos a ver dónde se traba, dónde se corrompe, porque el esquema de reproducción ampliada, e insisto en la palabra esquema, es eso, es un esquema. La economía capitalista no funciona así. Es un esquema para entender dónde están los puntos de fisura y las porosidades para ver dónde se rompe. Bueno, aquí Agustina decía, yo había comentado, no sé si alcanzaron a ver las diapositivas esas que preparó la materia para compartir con ustedes sobre el pensamiento keynesiano, que están asociadas con el tema de la demanda, de la reproducción ampliada. En algún momento pusimos el acento en que el pensamiento neoclásico, que no es solamente el viejo pensamiento neoclásico, sino que buena parte del mainstream, que es el pensamiento que domina los espacios a partir de los cuales se enseña economía en las universidades, sigue pensando que lo más importante desde el punto de vista de la economía y para sacar la economía de la crisis es resolver el problema de la oferta y no el problema de la demanda. Cosa que Keynes demostró que era totalmente falsa en 1936. Por el contrario, lo que había planteado Keynes es que las crisis emergentes de aquellos años, aquellos fundamentalmente de la Gran Depresión 29 al 33, estaban asociadas con la insuficiencia de demanda y que por lo tanto, si había un lugar que debía ocupar el Estado, era en proteger los niveles de demanda, en aumentarlos, en consolidarlos, en acompañarlos, etc. Esta es una primera cosa que sugiero tenerla en consideración. Esta mirada de la demanda y no de la oferta es una ruptura muy fuerte que hace el pensamiento keynesiano sobre la mirada neoclásica que se construyó desde que aparece la economía política como tal, y hasta yo me animaría a decir más, a alguno puede ser que no le guste, no sé, mis compañeros, ¿no? Que parte del razonamiento de Marx está asociado o está fuertemente asociado con el lugar preponderante que ocupa la oferta y no de la demanda, como consecuencia del momento en el cual analizaron la economía capitalista. Vuelvo a decir, en 1776 Smith publicó La riqueza de las naciones mirando la economía inglesa. En 1817 Ricardo sacó sus conclusiones mirando la economía inglesa. En 1867 Marx publicó el primer tomo del Capital mirando la economía inglesa. ¿Qué era la economía inglesa? Que era la líder del desenvolvimiento del capitalismo, y era una economía en expansión. Por lo tanto, uno podría aceptar
el fuerte acento que ponían los autores en la importancia de la oferta y descartar el tema de la demanda, precisamente porque se trataba de un momento en expansión. Lo que es imperdonable es que el pensamiento neoclásico en pleno siglo XXI siga pensando que el capitalismo funciona como funcionaba en el siglo XIX. Y este es el problema. Entonces, y Keynes, muy tempranamente, planteó esto porque dijo que en realidad la llave para poder salir de la situación de crisis es alcanzar determinados niveles en lo que constituye la demanda efectiva, es decir, la demanda traducida efectivamente en transacciones. Y para que la demanda se traduzca no solamente en ilusiones, sino en transacciones, bueno, hay que intervenir en un conjunto de facetas que están asociadas con lo que es el sistema económico complejo de los años 30 en los cuales escribió Keynes esto. Por lo tanto, Keynes pone el acento en la necesidad de orientar la política pública y la política económica a defender la demanda, en aumentar la demanda, en proteger la demanda, en consolidar los niveles de demanda y salir de las situaciones de crisis apuntalando a esto y no apuntalando a la oferta. Lo voy a decir con una cosa más, un poco más concreta. El pensamiento neoclásico o mejor dicho, ideas neoclásicas con fuerte predominancia en lo que es el discurso económico de lo cotidiano, dicen que si se rebajan impuestos a las empresas van a invertir. O sea, para que las empresas aumenten la oferta, lo que necesitan es disminuir los costos. Entonces, bueno, yo digo, bueno, agarro un empresario que está en crisis porque con la cuestión de la pandemia no vende y le digo, mira, vamos a hacer una cosa así. Yo te bajo los impuestos a cero. Te pongo los salarios a la mitad del valor nominal. Te difiero 360 días el pago de la energía. Entonces el empresario me va a decir, está fenómeno, así voy a ganar mucha plata, pero tengo que resolver algo. ¿Quién me lo va a comprar? Si yo puedo hacer o inventar lo que quiera para facilitar desde la perspectiva de la oferta el armado de un costo de producción que sea muy competitivo para la empresa. Ahora, si no lo vende, no le sirve para nada. Claro, el Estado habrá pagado los sueldos o habrá absorbido la reducción en los impuestos o la empresa proveedora de energía habrá renunciado a una parte de su ingreso como consecuencia de la mano que le está dando a esta empresa que está en problema, pero no ha resuelto el problema de fondo. Y el problema de fondo es que esta empresa no vende, y no vende porque la demanda es insuficiente. La demanda efectiva es insuficiente para la oferta que pretende poner a disposición del mercado, en este caso como consecuencia o acompañada de un acompañamiento, acompañada de un conjunto de medidas como son las que yo había mencionado. En última instancia, en general, la crítica keynesiana y la neo-keynesiana en serio, no la post-keynesiana, la neo-keynesiana en serio lo que plantea es que, dada esta situación en la cual la crisis no es una cosa que aparece de vez en cuando, sino que lo normal es la crisis, y muy de vez en cuando hay equilibrio, mucho más aún, lo que hay que hacer es poner el ojo en la demanda y no en la oferta. Y para garantizar la demanda hay que garantizar poder de compra o acceso a mecanismos crediticios de cualquier especie para posibilitar que una cosa resuelva a la otra y no al revés. Digo, no más que esto y más les sugiero mirar las diapositivas que compartimos para ver el tema de la demanda efectiva. ¿Hay otra pregunta acá? No. Ahí si Vicky o Leo quieren tirar algo y dejarme tomar agua. Acá una alumna dice por el chat, en el comunicado que mandó y puso que confirmamos si realizábamos el parcial. ¿Por dónde confirmamos? Dice. Bien. Una pregunta más terrenal. Bueno, les digo lo siguiente. Ustedes el día de mañana van a recibir por vía del campus grado una instrucción para que tengan en cuenta la modalidad del examen, o a lo mejor hoy a la noche si la terminamos. Van a recibir una instrucción.
Esa instrucción, entre otras cosas, va a tener una URL, no, un acceso al campus grado para el día de la evaluación que va a ser el miércoles. A las 6 de la tarde del miércoles, 6 menos 5 quizás, van a recibir por la vía de contacto que en el campus grado pusieron, que puede ser el correo o puede ser el teléfono, cualquiera de los dos que hayan puesto ahí, la URL para poder entrar, la dirección, el enlace para poder entrar en la evaluación parcial. Y ahí lo van a hacer. Lo que yo les pedí, por un lado, que confirmen si se van a presentar o no para ver la cantidad que tenemos, porque en esta comisión hay 85 inscriptos, pero la participación está en promedio de 30 a 32 estudiantes, y por la revisión que hice de los presentes, de las caras, digamos, porque las tengo anotadas con las imágenes, se trata más o menos de 40 estudiantes. Entonces, si yo sé que se van a presentar 40 es una cosa, si se van a presentar 85 es otra. ¿Por qué? Es para organizar nada más el armado de la asistencia por parte de todos los docentes en el Zoom, porque todos los docentes de la cátedra vamos a estar presentes en el examen para atender problemas que hubiere y estar a disposición. Es por eso, ¿no? ¿Por dónde lo confirmamos, profe? No hace falta confirmarlo. Vos vas a recibir... Ah, ¿y vos estás en Campus Grado? ¿Vos recibiste un mail Sí, con las cosas que yo mando? Listo. sí. Si están ahí, por eso puse el mensaje en Facebook, porque en Facebook puede entrar cualquiera. En cambio, en Campus Grado solamente si está habilitado y tenés la dirección. Si ustedes reciben los mails que yo mando, para el que reciba los mails que yo mando, quédense tranquilos porque están en la lista. Bueno, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, problemas? Sí, profesor, de lo que trabajó hoy, Escucho medio cortado, no sé quién habla. Gilda, Gilda. sí, de lo que trabajó hoy del Banco Central. Usted había dicho que el Banco Central es una entidad que realiza sus políticas monetarias de manera autónoma, pero que se encuentra dentro de un sistema monetario que no es autónomo y que es político. No, lo que dije es que hay un reclamo en general desde la perspectiva neoclásica de que los bancos centrales sean autónomos de la política de gobierno. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Los bancos centrales son una pieza que conforma lo que es el arco estatal nacional. Por lo tanto, no tienen política independiente. Sí tienen algunas cosas que son propias de las funciones que tiene el Banco Central, pero los bancos centrales ocupan un lugar como ocupan el lugar los ministerios de Economía y el conjunto de empresas del Estado Nacional o los consorcios en los cuales participa el Estado. O sea, la autonomía es nada más que un blef o una reivindicación absurda, porque además el propio comportamiento del sistema económico en el cual vivimos, en la Argentina o en cualquier rincón del planeta, va a encontrarse con un papel rector y muy, muy primordial del Banco Central en materia política económica. Yo había planteado como ejemplo lo que pasó en la crisis del 2008. El Estado, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, en unos 8 días emitió 700 mil millones de dólares. 700 mil millones de dólares para salvar al sistema financiero norteamericano. Para que tengan una idea, porque un número lleno de cero. ¿Qué es 700 mil millones de dólares? Es lo que Estados Unidos gasta en un año en todo el presupuesto militar del Estado federal. Y en 6 días lo tiró al mercado para salvar al sistema financiero. Con lo cual, está claro que no fue una decisión autónoma del Banco Central, de la Reserva Federal. Fue una decisión del gobierno nacional que le pidió a la Reserva Federal, o sea, al Banco Central estadounidense, a que vaya a salvar los bancos y emita plata para lograr tal objetivo. Claro, eso, sí. Claro, en ese ejemplo se nota claramente. Sí. Bueno, si no hay... Profe, en el comunicado que hay que prender la cámara, vamos a hacer un Zoom mientras realizamos el examen. Sí, es un Zoom. Damila, es un Zoom. Van a tener una dirección, una URL de la plataforma
Zoom. Sí, yo recomendé de cualquier manera, mañana cuando reciban la instrucción lo van a ver. Si hacen el examen con un celular, el tema es que cuando entren en el examen no se va a ver, no se enciende la cámara. Así que la recomendación es o que tengan un segundo celular o que pidan prestada una computadora. Sí sepan además que en la facultad, con los protocolos que existen, está disponible el área con un conjunto de computadoras, con lo cual lo pueden pedir quien necesite para acceder a ese servicio, ¿no? Sergio, ahí hay una alumna con una pregunta anterior ahí en el chat que es, no entendí muy bien la teoría de la utilidad marginal. Bueno, ya sobre el margen, los últimos 5 minutos. La idea de fondo que hay en el pensamiento marginal es que si uno analiza cualquier suceso de lo económico, este suceso se va transformando a medida que nos acercamos al margen. Y que en el momento que lleguemos al margen ya deja de tener sentido el razonamiento. Y esto tiene como dos vertientes. Por un lado, tiene la vertiente de la utilidad marginal y tiene la vertiente del costo marginal, que bueno, hay algunas cosas donde no nos vamos a meter hoy. ¿De dónde nace esto? Bueno, yo había comentado que en el último cuarto del siglo XIX aparecen 3 escritos incoordinados, porque cada uno lo escribió por la suya, pero llegaron a conclusiones más o menos parecidas, y a las cuales se le atribuye el origen del pensamiento marginalista. Son los 3 autores europeos, que los hemos mencionado acá, y lo que plantean ellos que en forma opuesta a lo que venía construyendo la teoría del valor trabajo, a la que consideran casi como una herejía, la teoría del valor trabajo, reitero, es la que decía que las cosas valen lo que valen en función del trabajo que tienen incorporado, con las diferencias que hay en la mirada entre las escuelas. Por lo tanto, el valor de las cosas está asociado con el trabajo y el trabajo se mide en tiempo. En cambio, la mirada marginal es que las cosas no valen lo que valen en función de lo que pasa en el terreno de la producción, sino que las cosas valen lo que valen en función de la común valoración que hace la persona que va al mercado a buscar lo que necesita. Entonces, bueno, yo tengo sed, pagaría mucho por la primera botella de agua, por la segunda un poco menos, por la tercera un poco menos, y llega un punto en el cual no estaría dispuesto a pagar nada. ¿Qué significa eso? Que a medida que transcurre el tiempo y yo voy satisfaciendo mi necesidad, la utilidad de aquello que requiero va disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay un momento que no puedo tomar más agua porque ya estoy lleno. Entonces, la noción de la utilidad marginal, pero el pensamiento marginalista en general, tiende a imaginar qué es lo que pasa en el punto de satisfacción total. En este caso tiene que ver con el consumo, ¿no? Y la utilidad marginal es eso. Pero lo importante a destacar acá que este razonamiento es un razonamiento que permitiría explicar desde la perspectiva marginalista, obviamente, el comportamiento ya no del valor, porque en realidad no puede explicar el valor, sino el precio de las cosas. ¿Sí? ¿Qué precio debieran tener? ¿Cómo se construye el precio en el mercado? Para la mirada marginalista, se construye en la medida en que el consumo va satisfaciendo algún grado de la necesidad y que en algún punto está totalmente cubierta, por lo cual la disposición a gastar un peso adicional para cubrir esa necesidad sería nula. Esta es un poco la idea de fondo. Después hay un conjunto de cosas que con posterioridad al pensamiento original del marginalismo se construyeron ya durante el siglo XX, que tiene que ver con la mirada marginal, no solamente de la perspectiva del consumidor, sino de la perspectiva de lo que hace la empresa, para ver si le conviene o no le conviene invertir. Algo de esto creo que comentamos cuando lo planteamos. Entonces, ¿por qué una empresa estaría dispuesta a invertir? Y estaría dispuesta a invertir en la medida en que ese mango adicional que ponga le genera mayor utilidad, mayor estabilidad, mayor penetración al mercado, etc. Ahora, si poner un mango más, 2 mangos más, no le cambia la situación, ¿para qué lo va a poner? Se queda donde está. O sea, el razonamiento del comportamiento al margen tiene estas dos componentes, ¿no? La componente del consumo o la componente de la producción. Y tiene mucho peso porque se sigue teniendo
no solamente peso en la enseñanza tradicional en la economía, sino que es utilizada, a mi juicio, de forma muy, muy parcial, para entender cómo se mueven los precios en la economía capitalista. Florencia no, Nicolás. No, muchísimas gracias, dice, no. El examen no es estrictamente un multiple choice, por sí o por no. Porque el examen contiene, por ejemplo, un caso. Pasó tal cosa en tal economía, se comprobó esto, hubo tal importaciones, ¿qué opinas que pasó? Entonces, ahí obviamente hay una única respuesta buena, pero no es un multiple choice, por el sí o por el no. Implica la reflexión en torno de un caso, en algunas preguntas, obviamente, que para contestarla hay que saber cómo funcionan las herramientas de medición que hemos dado, fundamentalmente en la segunda parte. Sugerencias, siempre, creo que ya se los dije. Especulen en el mejor de los sentidos. Miren todo el examen y pongan energía en aquello en lo cual se sienten seguros y dejen las dudas para el final. Bueno, ¿levantamos? Bueno, cualquier duda acá ya me la hacen llegar por Facebook o al correo electrónico, que veo que hay varios que me han mandado preguntas. Y mañana o pasado van a recibir la instrucción. La instrucción para que tengan claro y para que no se empataten en el momento que arranca el examen, nada más. Nosotros vamos a arrancar el examen en el momento que esté todo en orden y por lo tanto el tiempo va a empezar a contarse a partir del momento que esté todo en orden, porque a veces hemos tenido dificultad de comunicación, conexión, etc. Entonces, hasta que no esté todo bien, no se arranca. Bueno, nos vemos el miércoles. Bueno, Gracias. Chau, chau. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.